A Tabaré, del secretariado de la UCRUS. Bueno, bueno, yo creo que, digo, como para comenzar, me parece que es necesario contextualizar un poco el tema de las políticas que se han desarrollado o que existen como políticas de Estados respecto al sector. Los clasificadores o el sector, la tarea de clasificación de residuos ya tiene muchos años, quizás más de un siglo, ¿no? Ahora, la visibilidad tanto del tema de la gestión de residuos como una necesidad, incluso digo, a estudiar como un problema a resolver por parte de la sociedad, eso tiene mucho menos tiempo, ¿verdad? Sí, ¿se oye? No sé. Parece que está funcionando. Sí, ese está mejor. Bien. Ahí sí. Es fácil. O agarrarlo. Sí, dale. Hola, ahí se escucha mejor. Bien. Decía esto como el tema o la necesidad de la contextualización como para comprender dos cosas que me parece que están en la base del análisis o de la mirada que nosotros como trabajadores podemos aportar. Que nosotros como trabajadores podemos aportar. Hay dos o tres aspectos que entendemos entonces necesario en esta consideración. Ese primer elemento, la falta de visibilización del sector, es una cuestión que llevó a que durante muchos años se careciera de una visión y de una política respecto a los residuos en general, ¿verdad? Y también eso llevó durante todo este tiempo a no visualizar las personas que trabajaban con los residuos, es decir, y mucho menos a considerarlos como trabajadores. Los clasificadores eran en todo caso y a lo sumo un grupo bastante folclórico que vivía en la ciudad o que realizaba una tarea y que la gente podía percibir de una forma, digamos, muy lejana, ¿no? Con el resto de la sociedad, digo, no me refiero a la gente, no solamente hablo del vecino, del ciudadano, sino también, y esto formaba parte de las instituciones. En el último tiempo, tal vez las cuestiones y los problemas medioambientales, por un lado, las necesidades de encontrar respuestas y soluciones rápidas a problemas que tenían que ver con cuestiones de gestión de los residuos, el crecimiento de las ciudades y el área metropolitana, en el caso de nuestro país. Ustedes saben de que, bueno, como que planteó o colocó el problema. No obstante todo eso, voy a comenzar, como quien dice, por una conclusión, luego entraré más en el desarrollo. Si algo nos ha caracterizado es la falta o la carencia hasta ahora de una política de Estado profunda, seria, de mediano y largo plazo. En general se han desarrollado, sí, algunos esfuerzos y naturalmente en los últimos años más se pedirá, bueno, pero no podemos ignorar desde la mirada de los clasificadores o del sindicato de que existe una ley que regula esta actividad y que a través, y no solamente como consecuencia de esa ley, ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra por las instituciones que están aquí presentes, desarrollaban un poco políticas en ese sentido, pero creo que se sigue notando o se sigue palpando la carencia un poco más profunda de una ley general, es decir, de una política general de recursos que amplíe esa mirada, que sea más profunda y que, insisto, piense en términos de mediano y largo plazo. Eso es lo que
En primer término, nosotros como clasificadores y desde nuestro sindicato reclamamos a todos los actores. A veces, más allá de la construcción de esa política, habría que pensarlo desde qué lugar se hace, desde qué espacio y quiénes serían los protagonistas. Naturalmente, nosotros decimos que los trabajadores seríamos uno de ellos, pero obviamente no vamos a ser ni los únicos y tal vez ni siquiera los principales. Está el espacio público, está el espacio privado, y dentro de ese espacio público creo que también están faltando algunos actores. Es decir, porque cuando se piensa en la elaboración de ese tipo de políticas, uno puede pensar o creer de que bastaría con realizar, no sé, algún tipo de instancia en la cual se le dé la oportunidad a cada uno de los actores para que planteen cuáles son, a su entender, los ejes que debería contener una política de ese tipo, o cuáles son las propuestas concretas que deberían considerarse. Yo creo que, más allá de un espacio consultivo, se impone la necesidad de un espacio que tenga un carácter que no importa desde el punto de vista jurídico cuál es, sino de que tenga, sí, la importancia política de poder diseñar y de poder ser mucho más que un foro de discusión, digamos, ¿no? Sino que sea eso, un espacio, un foro de elaboración de política. Después, se verá desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ya más legal, las competencias de cada uno. Acá no se trata de licuar o hacer desaparecer lo que sean responsabilidades particulares de cada uno de los sectores. Pero insistimos que además del espacio público y del espacio privado, y acá como existe en la actualidad a través de la Cámara de Industria, que están representados, es necesario incorporar otras miradas. No solamente la de los trabajadores. Yo creo que sería bueno, por ejemplo, incorporar dentro de ese conjunto de miradas la académica, la de la universidad, precisamente. Es decir, no considerarlo únicamente como algo que, lo consulto y por ahí lo escucho, le hago caso o no, sino con un peso diferente. La historia de nosotros los clasificadores desde el punto de vista de construir nuestra organización, está bien, como se dijo aquí, surgió en función de la lucha, y la lucha por lo general tiene como motor las demandas insatisfechas, es decir, o los reclamos de aquellas cosas que nosotros podemos considerar justas y que de alguna forma no están siendo contempladas. Los trabajadores clasificadores realizaban su tarea y siempre, y básicamente y hasta ahora mayoritariamente la realizan de una forma totalmente informal. Después vamos a desarrollar un poco más esta idea, este punto. Y en algún momento, justamente cuando se pretendió o se buscó en la aplicación de políticas recortar lo que eran derechos y posibilidades que tenían esos trabajadores, es decir, en función de esas necesidades es que surge la organización y la necesidad de organizarse en torno a un sindicato. Es decir, que nosotros como expresión organizada surgimos en función de la lucha por la conquista de espacios o la conservación de los mismos a veces, de espacios muy acotados, muy limitados, muy fragmentados todavía, y que un grupo de clasificadores que estaban ahí en la cantera entendían que necesitaban para poder vivir además. Bueno, ahora me quería referir también un poco en esto a este tema, para volver a los ejes que plantea la universidad en este seminario, del plan general o del plan de gestión de envases. El surgimiento del mismo como respuesta o como reglamentación de la ley 17.849, en Montevideo, plantea para nosotros una serie de limitaciones. La primera es el universo que
al que alcanza. Respecto al universo total de clasificadores, y aquí por supuesto siempre es opinable la cifra que se maneje, sea cualquiera ella, entre otras cosas porque el sector de clasificadores es un sector muy dinámico. Es decir, nosotros podemos decir son 3.811 o son 5.000 o son 7.000 o son 9.000, pero probablemente el mejor de los censos y la mejor de las metodologías aplicadas al respecto no puede desconocer de que en el corto, en el mediano plazo, esa cifra se va a modificar, en un sentido u otro, no importa. Pero quiero decir, es un sector cambiante porque responde, entre otras cosas, a una estrategia de supervivencia de muchas personas que trabajan o que tienen una situación de vulnerabilidad muy fuerte en lo laboral, que no tienen tampoco posibilidades a veces de acceso al mercado laboral formal y por historia personal, por falta de formación específica, por distintas circunstancias, a veces por edad, por su estado de salud, etc. Y han encontrado en la clasificación de residuos, en esa tarea, su forma de sobrevivir y de esa forma también asegurar a su familia la supervivencia. Entonces, nos parece 2 o 3 elementos a considerar aquí. Primero que por una cuestión, si queremos, filosófica, desde el sindicato nosotros abogamos por el reconocimiento de la tarea. ¿Esto qué significa? Bueno, puede ser opinable o no si trabajar con los residuos es digno, indigno, si está bien o está mal. Esas son discusiones en todo caso que no obedecen o no se pueden reducir a parámetros técnicos. Ahora, si lo que entendemos por dignificación de ese trabajo es desarrollarlo en condiciones que sean óptimas, que por supuesto contemplen los avances de la legislación laboral vigente, sí, estamos de acuerdo, perfectamente. Nosotros no estamos defendiendo realizar la tarea de clasificado de residuos en pésimas condiciones. Eso no sería ningún tipo de reivindicación ni filosófica, ni cultural, ni de ningún tipo. Es decir, no reivindicamos la miseria ni la marginalidad. Eso que quede claro. Ahora sí entendemos, y no es que lo entendamos tampoco antojadizamente, existen experiencias en otros lugares, en otros países, en la cual esta tarea sí se desarrolla y se desarrolla, se ha caminado y es parte del eje, del centro de esa política de Estado, devolver a los clasificadores la posibilidad de desarrollar esas tareas, no solamente de forma digna, sino también posibilitar esto que es el agregado de valor, el poder, digamos, participar cada vez más en esa cadena de valor en forma creciente, de manera de que lo que se genera a través de los residuos no termine, digamos, colaborando con un proceso de concentración de la riqueza y muchas veces en una zona muy gris de la economía, como todos ya conocemos, y hablo de las empresas, en este caso no de los clasificadores, está bien, la mayor parte de los clasificadores no haremos los aportes a la caja. Yo me pregunto cuántas de estas empresas que participan, que no están conformadas por clasificadores, no contravienen la normativa vigente en todos los terrenos. Entonces eso es algo que el Estado debería considerar, me parece, o nos parece, hablo en primera persona, pero en realidad esto es un planteo, una reivindicación que nosotros hacemos como sindicato. Este reconocimiento pasa por eso, pasa también por incluir, este sería, me parece, el verbo a considerar, incluir a los clasificadores en esta tarea y sacarlos de la marginalidad, no a través, ni es necesario hacerlo de forma permanente, a través de planes o políticas asistencialistas. En algún caso, y como elemento previo de acumulación, si se quiere, para algún sector o para algún grupo o en algún proyecto
específico, el trabajo protegido y las modalidades que tienen que ver con él, sí, pueden ser necesarias, imprescindibles, y hasta quizás sea difícil suponer o pensar de que hay otras posibles. Pero no lo vemos sostenido en el tiempo. Quiero decir, nos parece que articulando algunas políticas, articulando algunas medidas, haciendo una articulación y una armonización de políticas transversales a través del propio Estado, es posible, digo, alcanzar esta cuestión de darle a los clasificadores la posibilidad de crecer no solamente desde el punto de vista de los grupos, sino como sector, poder incluirse, integrarse al mercado formal en mucho mejores condiciones de las que, no solo de las que hoy existen, sino de las que se pueden, digamos, lograr. Nosotros creemos que parte de esas políticas, por ejemplo, hoy se mencionaba, y esto es una cosa que siempre se trae o se coloca como un elemento importante, la cuestión de la reconversión, ¿no? Y que tiene que ver con la reconversión. El derecho que tiene cualquier trabajador a elegir y a optar cuál es la tarea que quiere realizar y en qué condiciones lo quiere hacer, también es algo que nosotros aplaudimos, defendemos y apoyamos. Pero, digo, con el entendido ese que nosotros decíamos, de que sea una opción y que no sea el producto de políticas compulsivas, digamos, que desplacen a los clasificadores. En ese sentido, el plan de gestión de envases acá en Montevideo y su forma de aplicación nos parece que sí, que ha apuntado un poco a eso. No solo más allá de la exclusión formal de los clasificadores de la Ciudad Vieja, la implementación de los contenedores herméticos por la vía de los hechos ha llevado a que, bueno, muchos compañeros no pueden desarrollar esa tarea. Y desde el punto de vista técnico me parece que es muy opinable por parte de los vecinos, ¿no? Digo, los famosos contenedores herméticos se saturan, se llenan, después, bueno, queda la basura en su entorno. Ya no es posible ni siquiera culpar a los clasificadores de tales desmanes, entonces, bueno, como que me parece que serían algunos aspectos a corregir. Y me parece más importante en este sentido, ¿no? Disculpen porque me quedé pensando en algo, pero digo, no sé, por los tiempos me gustaría en todo caso concentrarme o focalizarme ahora más en esta cuestión, que tiene que ver con trabajar, ¿no? Con trabajar desde esa perspectiva que decíamos hoy, de integrar a los clasificadores de forma paulatina a un trabajo, es decir, darle la posibilidad de que desarrollen su trabajo y que los ejes de las políticas vayan por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, de lo contrario, insistimos en la exclusión. Me parece que la exclusión nunca es buena, además de no ser justa. Y este sector no tiene muchas posibilidades o no hay muchas perspectivas tampoco de trabajo o de solución en el marco del trabajo protegido, del trabajo asistido, ¿tá? Todo esto que el plan de gestión de envases alcanza a 128 personas en Montevideo, aún considerando el universo del muestreo de 3.000 y algo de clasificadores, ustedes se dan cuenta que el impacto que tiene es bajísimo. Y si consideramos de que la ley se aprueba en el 2004, de que en el 2012 se arranca con el plan de gestión de envases, en todo caso vamos muy lento. La reconversión voluntaria, esto que hoy se señalaba un poco antes, ustedes vieron de que no ha tenido mayor impacto. Entonces a veces, evidente, cuando una política no alcanza o no tiene impacto, uno puede cuestionarse dos cosas, es decir, echarle la culpa a las personas a las que fue destinada la política, o simplemente decir, bueno, no, debe de ser la política correcta o apropiada para las personas a las que fue dirigida. Me parece que la lectura viene en todo caso por ese lado, ¿no? Y en ese sentido insistimos de que nos gustaría,
esto es como una expresión de deseo, pero evidentemente estamos trabajando en ese sentido, de que se puedan articular en el futuro esos espacios que decimos para poder elaborar políticas de Estado que tengan como eje tanto la inclusión de los clasificadores. Reitero un poco este concepto porque me parece que es lo más importante en esto que tiene que ver con las políticas de Estado. Porque sin eso va a ser muy difícil el poder, digamos, avanzar y apostar simplemente a la desarticulación, sea por falta de perspectivas del sector o combinado con políticas represivas. Digo, no tiene mucho sentido, digo, no solo no tiene sentido, sino que es no comprender de dónde proviene, en definitiva, este tema de la clasificación de residuos, ¿no? Que si lo consideramos, y nosotros creemos que esa es la postura correcta, como estrategia de supervivencia en algunos casos, y en otros como, digo, ya una pauta cultural bastante enraizada. Digo, muchos de los clasificadores provienen de familias de clasificadores ya de primera, de segunda generación, y bueno, y puede ser, lo que decía hoy, considerado de distintas maneras, pero evidentemente es lo que saben hacer. Muchos de nuestros compañeros han desarrollado técnicas de clasificado que me parece importante conservar. Es decir, no puede decir clasificar es una tarea que no requiere un mayor conocimiento, una mayor preparación, como que no habrían habilidades desarrolladas, y yo creo que eso es digamos, bastante... o sea, es una visión que parte de un desconocimiento profundo de la tarea de clasificación. Es decir, yo no sé si es compleja o no, lo que sí sé que, como cualquier otra tarea, requiere de un conocimiento, un entrenamiento previo, que bueno, muchos de los compañeros ya lo tienen adquirido, lo hacen, es decir, lo hacen y lo hacen bien. Entonces no veo cuál es el sentido de que hagan algo por una remuneración también por ahí escasa, pero que por ahí se pueda considerar como más digna. Es decir, a mí siempre como que me produce no sé qué cuando escucho, bueno, a los clasificadores hay que reconvertirlos para darles un trabajo digno. Digo, bueno, pero a ver, caramba, ¿cuál es la parte indigna del trabajo de los clasificadores? No sé, me parece que eso es una visión que, insisto, tiene un prejuicio, una carga de prejuicio muy fuerte. Nosotros, y por eso rechazamos un poco el tema de la reconversión. Sí, hay muchas cosas que nosotros queríamos también en algún momento marcarlas con esto del plan de gestión de envases, que tiene que ver con una participación mayor y con aumentar los niveles de transparentación, digamos, de toda esta cuestión. Es decir, de que la participación de los clasificadores en los organismos o en de contralor no sea meramente como algo formal, sino de que tengan un contenido un poco mayor, ¿no? Es decir, que realmente nos permitan o le permitan a los compañeros hacer un seguimiento. Y después también me quería referir a este tema de la capacitación en el PG, ¿no? Que tiene que ver con dar o brindar elementos de capacitación que efectivamente permitan a los grupos que hoy trabajan hacerse cargo el día de mañana de gestionar esos emprendimientos y que lo puedan hacer con el mínimo de dependencia de instituciones o de personas externas. Evidentemente que eso sí requiere una formación específica, que yo tengo algunos matices con lo que se ha planteado respecto a si esa es la formación o que se ha implantado hasta el momento es la correcta. Podríamos hacer la valoración que hacía hoy con respecto a las políticas de reinserción. Creo que ahí hay una carencia importante que hace falta, que digamos que se está imponiendo ya como una necesidad revisar algunos contenidos. Y hace falta también revisar algunos contenidos con lo que tiene que ver con el plan de gestión de envases. Es decir, lo que tiene que ver con esto de la cantidad y la calidad de los residuos a las plantas.
Es decir, está bien, hay dificultades respecto a cómo la población hace suya las consignas estas de clasificación en origen, o las propuestas que se hacen desde las instituciones públicas. Eso es obvio y lo compartimos. Ahora, evidentemente también hay algunos problemas que no son únicamente derivados de esa dificultad, es decir, que tienen que ver con problemas interinstitucionales en algunos casos, de cómo es comprendido, es decir, el plan de gestión de envases, y en otros casos con limitaciones de pronto de los propios departamentos a la hora de efectivamente realizar su tarea, ¿no? Y sí, entonces digo, como que todas estas cuestiones que señalábamos, nos parece, digo, no es que estemos rechazando todo lo hecho hasta ahora, ¿no? Hay cosas que seguramente hay que caminar en ese sentido, que está bien, pero nos parece sí que hay políticas a revisar y que los ejes de esas políticas fundamentalmente son los que tienen que, en este momento, digamos, en buena medida, ser reconsiderados. Y respecto, ya para terminar, esto del plan de gestión de envases, creo que en el caso de Montevideo, más allá que también podríamos hablar del interior y de las situaciones que se viven en el interior, pero respecto aquí al área, digamos, Montevideo y un poco el área metropolitana, sí nos parece de que hay ajustes importantes a realizarle para que el proyecto en sí mismo no se desgaste y, lo que es peor, la política no termine no solo fracasando un proyecto, sino desvirtuándose o quedando como invalidado un tipo de propuesta o un plan, ¿no? Nosotros reivindicamos esto de la clasificación en origen, reivindicamos también como acertado, y es además un planteo histórico del sindicato, el tema de las plantas, pero nos parece de fundamental importancia esta cuestión de reconsiderar buena parte de esos aspectos para hacerlo viable y para hacerlo inclusivo. Es decir, que no se agote en el universo que hoy tiene, sino que pueda llegar a más clasificadores y que el resto de los clasificadores también puedan articularse con esos planes de gestión desde la modalidad de trabajo individual, que es algo que nosotros no desarrollamos ahora, pero que también reivindicamos como sindicato. Es decir, en otras partes, el caso de Brasil es el más conocido, quizás el más antiguo, pero existen también ahora en Colombia y algún otro que se ha sumado, que va por ese lado, ¿no? Y nos parece de que es una bandera a la que no renunciamos en función de esto que decíamos, de que la clasificación nos sigue pareciendo un trabajo digno, y como tal lo sostenemos. Gracias. Muchas gracias, Tabaré. Le vamos a pasar la palabra a